La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, mi nombre es Daniela González, soy la coordinadora de proyectos de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y junto con el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Bogotá les damos la bienvenida al webinar de lanzamiento del curso Diseño de Análisis y Estudio de Vida Útil de los Alimentos a cargo del ingeniero Guillermo de Icaza Tena. A continuación voy a hacer una pequeña presentación acerca del ingeniero. Sí. Bueno, el ingeniero Guillermo de Casa es ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico de Monterrey y tiene un máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Adicionalmente, ha adelantado trabajos siendo autor del libro La vida útil de los alimentos y sus principales reacciones y participó como coautor del libro HACCP, un enfoque práctico. El ingeniero Guillermo cuenta con más de 25 años de experiencia en seguridad alimentaria, tecnología de alimentos y solución de problemas en el sector de alimentos de consumo masivo en Colombia, México y el Caribe. Entonces, pues quiero agradecerle al ingeniero por el tiempo que nos está dedicando en este momento para hacer el lanzamiento oficial de este curso. Vamos a hacer el ingeniero pues va a hacer su presentación, vamos a tener al final una sesión de preguntas y por último una charla acerca de cómo es el proceso de inscripción, los costos y los tiempos que disponemos para poder inscribirnos como asistentes en el curso que se está ofreciendo. Entonces, ingeniero, le cedo la palabra para que usted inicie su presentación. Muchísimas gracias, Daniela. Antes que nada, agradecer al instituto la oportunidad de platicar con ustedes de este tema que en lo personal, pues, me, me, apa- me apasiona mucho. Bueno, una de las grandes inquietudes y retos cuando nosotros estamos desarrollando un nuevo producto es saber cuánto va a durar en el anaquel el producto. Y bueno, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, como la humedad, el empaque, una serie de cosas que iremos viendo a través de esta charla. También es muy importante revisar lo que existe de productos similares, la competencia o en algunos otros países, cuál es la vida útil que tienen los productos y de ahí podemos ir haciéndonos una idea de nuestro producto. También cuáles son las mejores condiciones para llevar a cabo los estudios de vida útil, que independientemente de lo que nosotros podamos predecir, es necesario hacer los estudios de vida útil que, que tendrán que ir corriendo ya con nuestro empaque y con el apoyo de la evaluación sensorial. Y en este curso vamos a poder ver, bueno, en esta plática, vamos a poder darnos una idea de cómo esperar que tenga de vida útil nuestro producto y por qué. Entonces, vamos a platicar de las principales reacciones que afectan a un alimento. Desde la fabricación y la preparación, durante el almacenamiento y durante la exposición en los puntos de venta hasta llegar a la mesa del consumidor final. Y ahí hay todo un ciclo de vida, una serie de reacciones que se van a ir dando desde la producción, distribución y que nos pueden acelerar, retardar el final de la vida útil
de nuestro alimento. Entonces, vamos a hablar un poco en esta plática de química de alimentos. Y en base a la química de alimentos podemos esperar una serie de reacciones de deterioro. Las principales formas en las que se deteriora un alimento son por cuestión de microorganismos, entre los que tenemos a las bacterias, las levaduras y los hongos principalmente, y también una serie de reacciones químicas que se pueden ir dando, como una de las más conocidas es la rancidez oxidativa. Entonces, de todo eso vamos a estar platicando el día de hoy. Bueno, para efectos de esta plática y por cuestiones de tiempo, vamos a hablar un poco. Si nosotros dividimos el alimento en tres grandes grupos de compuestos, son el primero, y tal vez uno de los más importantes, es el agua. Entonces vamos a platicar un poquito del impacto del agua en nuestros alimentos. Después, una segunda parte, hablaremos de los macronutrientes. Entre ellos podemos contar con los azúcares, lípidos, proteínas, fibras, enzimas. Y finalmente el tercer grupo es el de los elementos o micronutrientes. De esta parte no vamos a hablar en la plática el día de hoy, pero sí en el curso de 2 semanas que se estará impartiendo a finales del mes de agosto. Entonces, lo que vamos a ver en la plática del día de hoy es un poco del impacto del agua y cómo afecta la vida útil de los alimentos y las principales reacciones que afectan los macronutrientes. Entonces, la mayoría de los alimentos son sistemas complejos en los que se ven involucrados una gran cantidad de sustancias. Depende del tipo de alimento que tengamos, podemos tener una gran cantidad de agua o una pequeña cantidad de agua. Seguramente en la gran mayoría de los alimentos tenemos carbohidratos, no en todos, pero sí en muchos alimentos tenemos lípidos. Las proteínas normalmente están presentes, aunque sea en cantidades muy pequeñas. Vitaminas, minerales, probióticos, prebióticos, microorganismos y una serie de alimentos que le pueden dar características importantes a nuestro producto o características comerciales a nuestro producto. Entonces, las principales reacciones de deterioro que vemos en los alimentos son el crecimiento de los microorganismos. Normalmente los microorganismos que más fácilmente crecen en los alimentos o que son más fácilmente identificados son los hongos. Las levaduras suelen ser identificables por el efecto que tienen en el sabor, algunos procesos de fermentación, y las bacterias, que son las que requieren mayor cantidad de agua, pero la gran mayoría de los patógenos están en el grupo de las bacterias. Después, otra de las reacciones de deterioro en los alimentos que vemos a través de la vida útil es el oscurecimiento o pardeamiento cromático. Normalmente esta reacción se da entre carboconductores y aminoácidos y se le conoce como la reacción de Maillard. Oscurecimientos o pardeamientos que encontramos en los alimentos es el provocado por las enzimas. Y ya un poquito de las enzimas,
y de las grandes virtudes y de los grandes problemas en los que nos pueden meter las enzimas de acuerdo al uso. La oxidación es otra de las reacciones de deterioro importante en los alimentos, principalmente porque tenemos una afectación sensorial. Y la hidrólisis normalmente nos puede afectar en ocasiones en sabor, en textura, en cambios de color. Entonces, estas son las principales reacciones que normalmente vemos en los alimentos. Bueno, la estabilidad a través del tiempo de los alimentos depende de muchos factores. Algunos factores intrínsecos son la humedad, pero principalmente la actividad de agua. El pH suele tener un efecto también muy importante en el deterioro de los alimentos. Las enzimas normalmente funcionan en nuestra contra, pero si nosotros estamos desarrollando algún proceso, como por ejemplo en la panificación, nos pueden ayudar a mejorar las características de las harinas. Entonces, las enzimas pueden ser grandes apoyos tecnológicos en el desarrollo de productos, pero también nos pueden generar graves problemas durante la vida útil. El oxígeno disuelto es otro de los factores que tenemos que considerar cuando estamos desarrollando un producto. Los componentes de la si son naturales, si son algunos hidrocoloides que estemos agregando para modificar la textura. Los metales presentes suelen ser una parte muy importante porque en muchos países tenemos deficiencia en vitaminas y en minerales. Y algunos de estos minerales son metales. Y estos metales suelen ser cofactores que nos pueden acelerar una serie de reacciones que no son deseables en los alimentos. Y cada alimento en particular puede tener una serie de factores que intervengan como factor intrínseco en nuestro alimento. También existen una serie de factores externos a nuestro alimento, como por ejemplo la temperatura a la que tenemos que someter el alimento o a la que vamos a almacenar nuestro alimento o las temperaturas que puede sufrir nuestro producto en lados, en los transportes. Imaginemos un viaje de Bogotá a Cartagena. ¿Cuántas horas son de viaje? Digamos 18, 24 horas. Si nos toca la zona caliente a mediodía, ¿a qué temperatura puede incrementarse dentro de la caja del transporte la temperatura? La humedad dentro del transporte, ¿qué tan grande puede ser? Esto puede afectar fuertemente a nuestro alimento. El material de empaque es otro de los factores indispensables en la vida útil de los alimentos, porque es lo que nos va a permitir cierta permeabilidad al agua, al oxígeno, a la luz, y puede llegar a afectar fuertemente la vida útil de los alimentos. No es lo mismo tener un alimento cuando tenemos una relativa entre el 40 o el 50% a cuando tenemos humedades relativas cercanas al 100%, como suceder en algunas de las ciudades costeras que tenemos de los trópicos. Entonces son factores muy importantes a considerar.
el material de empaque, suele ser un factor a considerar de gran importancia. Bueno, vamos a hablar un poco del agua y lo que se conoce como la actividad de agua y el impacto que tiene esta en la vida útil. Una de las partes de mayor interés en los alimentos es la interacción que tiene el agua con el resto de los componentes. Y aquí hay una cosa sumamente interesante. La cantidad de agua como porcentaje de humedad tiene un efecto importante dentro de la vida útil de los alimentos y de la velocidad de deterioro que esta agua nos puede generar. No es tan importante como el concepto de actividad de agua. También hay muchos otros factores, como por ejemplo la concentración de sales. Nosotros sabemos que podemos conservar algunos alimentos, como algunos cárnicos deshidratados, con la adición de sal, de cloruro de sodio. Otra forma de conservar los alimentos es a través de pHs normalmente muy bajos. Recordemos que prácticamente todos los alimentos están entre un pH máximo alrededor de 8 y de ahí hacia abajo. La gran mayoría de los alimentos son ácidos. Y ahí tenemos una división. Arriba de 4.6 son alimentos de baja acidez, abajo de 4.6 alimentos de alta acidez. Y también nos van, este pH nos va a permitir tomar algunos criterios importantes para la definición de la conservación de nuestros alimentos. Entonces, vamos a hablar un poco de la actividad de agua. La actividad de agua se define como la fugacidad del agua en el alimento dividido entre la fugacidad del agua pura a una temperatura dada. Entonces, la fugacidad del disolvente en solución contra la fugacidad del disolvente puro. En este caso, el disolvente es el agua. Siempre a la misma temperatura. Como la diferencia entre la fugacidad y la presión de vapor a presiones bajas es muy pequeña, entonces podemos asumir que la presión de vapor del alimento entre la presión de vapor del agua a una temperatura, esto es igual a la fugacidad del alimento entre la fugacidad del agua pura, bueno, es aproximadamente igual. Por lo tanto, podemos asumir que la actividad de agua es muy similar a la presión de vapor del alimento entre la presión de vapor del agua pura a una misma temperatura. Bueno, con esta actividad de agua, nosotros hacemos unas gráficas que se llaman isotermas. Estas isotermas, como pueden ver, es porcentaje o contenido de agua contra humedad relativa del ambiente o actividad de agua. Me voy a regresar a esta gráfica porque, bueno, esta lámina, porque si nosotros revisamos el concepto de humedad relativa, es igual, la humedad relativa del ambiente es igual a la humedad
que hay en el ambiente entre la máxima humedad que puede soportar el ambiente. Y esto multiplicado por 100. Entonces, vemos que la humedad relativa entre 100 o la humedad relativa del alimento entre 100 es igual a la actividad de agua. Y esto tiene importancia porque más adelante vamos a hablar de empaques y de la permeabilidad al agua de los empaques. Y entonces ahí toma relevancia ese concepto. Volviendo a la isoterma, en la isoterma se grafica el contenido de agua contra la actividad de agua. Y normalmente cuando yo seco un alimento, llevo una curva. Y cuando yo lo hidrato nuevamente, hay una curva distinta. El comportamiento del alimento deshidratado y rehidratado durante el proceso es distinto. Y esto se da porque durante la deshidratación, pues muchos poros se cierran, muchas moléculas cambian y entonces cuando nosotros hidratamos de nuevo, el alimento no regresa de la misma forma. Entonces es importante considerarlo cuando estamos desarrollando un producto. Estas isotermas se recomienda que se hagan para ya nuestras formulaciones finales. Y ahorita vamos a ver la importancia de estas isotermas. Bueno, como decíamos, la humedad relativa del ambiente puede afectar a nuestro alimento. Imaginemos un pan tajado y ¿qué sucede si yo lo dejo al ambiente en una zona de altísima humedad relativa? ¿Y qué sucede si yo dejo ese mismo pan tajado en una zona en la que la humedad relativa es muy baja? El comportamiento va a ser completamente diferente. Si yo estoy en una zona de humedad relativa muy baja, el pan se va a endurecer y se va a secar. Eso quiere decir que la humedad del pan está migrando al ambiente y estoy bajando el contenido de humedad porque la actividad de agua del pan es mayor que la del ambiente. Entonces hay una pérdida de humedad. ¿Qué sucede en un lugar muy húmedo? A los pocos días podemos ver cómo crecen los hongos. ¿Por qué? Porque el agua del ambiente, de esa humedad relativa alta, va a incorporarse, va a integrarse al pan y entonces vamos a aumentar la humedad y eso nos puede provocar el crecimiento de microorganismos. Aquí está lo que hablábamos, actividad de agua y humedad relativa. Humedad relativa del ambiente es la cantidad de agua que hay en el ambiente entre la máxima cantidad de agua que puede soportar el ambiente. Aquí les voy a pedir que recuerden sus cartas psicométricas. Y ahí tenemos en esas cartas psicométricas, con la humedad de bulbo seco y la humedad de bulbo húmedo, podemos calcular la humedad relativa del ambiente. Entonces sería interesante que revisaran esos conceptos porque son prácticamente los mismos que suceden en el alimento y que conocemos como actividad de agua, siendo esta actividad de agua una de las medidas más importantes que tenemos para tomar una serie de decisiones en el desarrollo de productos. Muy bien, por esta razón, otro factor de gran importancia es el material de empaque.
a menor permeabilidad del agua el empaque, suele tener un mayor costo, así como si buscamos que tenga mayor protección contra la luz, también va a tener un mayor costo, y lo mismo sucede con el oxígeno. Entonces, ¿de qué tenemos que proteger a nuestro alimento para aumentar la vida útil? De ahí va a depender el tipo de material de empaque que debemos usar. Recordemos que el material de empaque suele tener un costo importante dentro del costo total, pues suele ser un costo importante. Entonces, hay que saber contra qué debemos proteger nuestro alimento para no ponerle un costo inadecuado a nuestro material de empaque. Bueno, ya hablamos un poquito de actividad de agua y me voy a referir a esta gráfica que desarrolló hace ya muchos años la BUSA, en la que tenemos aquí la velocidad de degradación relativa del alimento contra la actividad de agua. Entonces, aquí vemos las 6 gráficas. Voy a empezar por la gráfica de la derecha, la que está de color morado, que dice bacterias. Normalmente, para que se desarrollen las bacterias dentro de nuestro alimento, debemos de tener una actividad de agua mínima de 0.85 aproximadamente. Y mientras más actividad de agua tenemos, la velocidad de la reacción va incrementando. O sea, la velocidad del desarrollo de las bacterias va a ir aumentando. Y evidentemente las bacterias consumen el alimento, generan desechos y pueden provocar fermentaciones que en ocasiones son deseables y en muchas son indeseables. Una serie de fermentaciones deseables en el alimento por bacterias es, por ejemplo, en el caso de los yogures y de algunos lácteos, de algunos quesos, en donde es deseable el desarrollo de estas bacterias porque nos van a dar las características que estamos buscando en nuestro producto. En muchos otros casos, las bacterias pues no son deseables. Y recordemos que la gran mayoría de los patógenos están dentro del grupo de bacterias. La siguiente curva que tenemos en verde es la del crecimiento de las levaduras. Otra vez, las levaduras son maravillosas en la panificación, nos dan volumen en el pan en el momento que estamos preparando la masa, nos generan el alcohol en bebidas como la cerveza o en las bases que después son destiladas para obtener bebidas como el ron, el whisky y muchas otras bebidas, pero también las levaduras, aunque no son patógenas, pues nos pueden generar sabores indeseables en el alimento. Nos pueden generar gases que inflen nuestro material de empaque y de una mala imagen. Y sobre todo pueden llegar a alterar los sabores. La curva que está aquí con rojo, naranja, es la de los hongos. Normalmente los hongos pueden empezar a desarrollarse a partir de 0.62 de actividad de agua. Entonces, aquí los hongos normalmente son enemigos de la mayoría de los alimentos, por supuesto, con sus honrosas excepciones. Hay algunos productos cárnicos que
requieren del hongo para lograr su sabor de maduración correcto, sobre todo los que son de sabores muy intensos. Y lo mismo sucede con los quesos. Muchos de los quesos que son muy apreciados y costosos son quesos que primero las bacterias hicieron su actividad y después los hongos terminan de darle el sabor característico, como en el queso brie, el camembert, el roquefort, el queso azul. Entonces, dependiendo de nuestro producto, puede ser algo deseable o indeseable. No me imagino ver un arroz preparado con una capa verde de hongos arriba. Me parece que sería pues desastroso para nuestro producto y para el mercado. Entonces es muy importante considerar que en ciertas actividades de agua, cuando nuestro alimento tiene por arriba de 0.62 de actividad de agua, se pueden desarrollar microorganismos. Primero los hongos, a mayor actividad de agua las levaduras y a mucho mayor actividad de agua las bacterias. Después tenemos esta curva, que es la curva de actividad enzimática. Normalmente las enzimas son moléculas grandes, evidentemente no tan grandes como los microorganismos, pero son moléculas grandes que requieren de agua para entrar en solución y poder actuar. Entonces, normalmente la actividad enzimática de las enzimas que son muy pequeñas puede empezar alrededor de 0.35, pero mientras más actividad de agua tenemos, pues va incrementando la velocidad. Recordemos que para que una enzima actúe tiene que estar en el medio adecuado y tener los sustratos adecuados que pueden llegar a deteriorar el alimento. Muchos de los efectos que vemos, por ejemplo, en las frutas, cuando se golpean o cuando mordemos, por ejemplo, una manzana y la dejamos un ratito ahí a que pase el tiempo y cambia de color, es normalmente por actividad enzimática. Cuando se golpea una fruta y empieza a verse una afectación en el color y en la textura, también suele ser por actividad enzimática. Después, la siguiente curva, pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard, esta se da principalmente entre azúcares reductores y aminoácidos. Es una reacción que es muy común que se vaya desarrollando al principio tonos amarillentos y luego cada vez más oscuros en muchos de los productos de vida útil larga y siendo productos en los que no tenemos el problema de actividad microbiológica. Esta es una de las reacciones muy comunes y que normalmente nos preocupa cuando estamos desarrollando productos. Finalmente, y esta es la curva que tiene un comportamiento más extraño, es la oxidación de lípidos. Si vamos al extremo izquierdo en esta zona, vemos que la velocidad de reacción relativa es sumamente alta a actividades de agua muy bajas. Esto se debe a que el lípido está expuesto y no tiene una cubierta de agua que nos proteja de la oxidación. Conforme vamos acercándonos al agua de monocapa, que normalmente se encuentra entre 0.2 y 0.4, imaginemos una capa de
el grosor de una molécula de agua alrededor del alimento. Eso es a lo que conocemos como agua de monocapa. Entonces, esta monocapa recubre al lípido y lo protege del oxígeno atmosférico. Pero también recordemos que el oxígeno es soluble en agua. Entonces, cuando empezamos a tener mayor cantidad de agua, si vemos, por ejemplo, alrededor de 0.6, la velocidad de la reacción relativa aumenta drásticamente. Y esto es porque recordemos que el oxígeno es soluble en agua. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos un producto con lípidos, lo que buscamos es estar cerca de la monocapa para así tener la mayor vida útil. Evidentemente, no en todos los productos podemos estar cerca de la monocapa, como por ejemplo, volviendo al pan tajado, el pan tajado tiene una actividad de agua relativamente alta y por lo tanto, si tiene lípidos, pues una de los deterioros que podemos encontrar en el pan o que podríamos encontrar en el pan es la oxidación. Evidentemente, el pan va a tener una serie de problemas antes de llegar a la oxidación de los lípidos, como puede ser la retrogradación del almidón que va a endurecer al pan. Muy bien, entonces es muy importante conocer qué características particulares tiene nuestro alimento, en función de la actividad de agua y por lo tanto, qué curvas nos pueden afectar y ahí podemos empezar a prever un poco qué es lo que le va a pasar a nuestro alimento. Imaginemos un producto seco o muy seco que tenga carbohidratos reductores y proteínas. Por lo tanto, algunos aminoácidos libres por ahí o que se le adicionan aminoácidos libres. Este producto sí lo tengo en una actividad de agua cercana al 0.6, va a empezar a tomar notas cafés a lo largo de la vida útil. Si yo ese mismo alimento lo tengo en una actividad de agua de 0.4, el desarrollo de las notas cafés va a ser muchísimo más lento. Entonces, estas cosas son importantes considerarlas para poder prever una vida útil de nuestro alimento. Ustedes me podrán decir, bueno, ¿qué sucede con los productos lácteos? Pues la gran mayoría de las leches va a depender la vida útil de las leches de dos cosas. Uno, del proceso de pasteurización o ultrapasteurización y del tipo de empaque. ¿Por qué? Porque ahí nuestro principal riesgo son los microorganismos. En el caso de una soda, bueno, ahí tenemos aunque tenemos una actividad de agua extraordinariamente alta, normalmente tenemos la protección del pH bajo. La mayoría de los refrescos tienen un pH bajo y además tenemos la acción del CO2 que también nos protege contra los microorganismos. Muy bien. Hablemos un poco de los carbohidratos y las reacciones que pueden afectar la vida útil de los alimentos por los carbohidratos. Bueno, recordemos que los azúcares o carbohidratos están formados por básicamente carbón y agua. Su fórmula general
CX, H2O. La mayoría de los carbohidratos en la naturaleza están formados de oligosacáridos o polisacáridos. También tenemos una serie de azúcares simples. El azúcar más común en la naturaleza es la glucosa y es el más abundante. Recordemos la fórmula de la glucosa. Ahí la tenemos desarrollada y normalmente la encontramos en forma cíclica y la tenemos como alfa y beta glucosa. Y aquí lo más importante en los azúcares es el grupo aldehído. Cuando tenemos un grupo aldehído, se oxida fácilmente y por lo tanto, al oxidarse, reduce. Por lo tanto, conocemos a estos azúcares como azúcares reductores. Si ustedes recuerdan, una de las formas para saber si tenemos actividad reductores a través de la solución de Fehling, que es una disolución alcalina de cobre 2, que al reaccionar el cobre 2 se reduce a cobre 1 y se forma un precipitado anaranjado. Entonces, esta es una de las formas de identificar a los azúcares reductores. Y los azúcares reductores normalmente tienden a formar el oscurecimiento no enzimático al reaccionar con los aminoácidos. También existe otro tipo de oscurecimiento que es el que nosotros provocamos por temperatura. Cuando un azúcar reductor se calienta en presencia de aminas, se generan una serie de reacciones que nos dan sabores y colores pardos. Este tipo de reacciones en algunos alimentos es muy deseable, como por ejemplo en el pan, pero hay otras en las que es indeseable. Entonces, la reacción de oscurecimiento no enzimático depende de una serie de factores que se pueden dar, por ejemplo, a través de la actividad de agua, a través de el pH. Al disminuir el pH se ha visto una disminución en la velocidad de la reacción de Maillard. Los iones metálicos favorecen la reacción, aceleran esta reacción. La temperatura, al disminuir la temperatura, disminuimos la velocidad de reacción. Evidentemente, al aumentarla, como en el caso del horneado del pan, se genera esta reacción. En ese caso, es deseable. Si nosotros queremos minimizar esta reacción, una de las cosas que podemos hacer es bloquear los grupos aldehídos y eso se puede hacer con azufre. Por ejemplo, con sulfitos o metabisulfitos podemos bloquear estos grupos. Y también la concentración de los reactivos nos va a dar el color final al que podamos llegar en la reacción. Algunas reacciones de Maillard deseables son, por ejemplo, la producción de salsa de soya. La salsa de soya es una reacción de Maillard típica en donde ponemos las proteínas de la soya con los azúcares de la soya y reaccionan y se genera este líquido negro, pero se liberan una gran cantidad de aminoácidos que dan
el sabor característico de la salsa de soya. Una derivación de los productos de la salsa de soya son las proteínas vegetales hidrolizadas, que son usadas con mucha frecuencia en productos salados. También es para la generación de estas proteínas vegetales hidrolizadas, la reacción de Maillard es deseable. Como decíamos, la corteza del pan también es un sabor deseable, ese color que a veces, que encontramos en algunos panes de tipo artesanal y también comercial. La carne a la parrilla es otro de esas reacciones de Maillard deseables. Y bueno, existen muchas otras reacciones que confieren sabores y aromas deseables. Por ejemplo, el amargo del café se cree que es responsabilidad de una serie de reacciones de Maillard que se dan durante el tostado de los granos de café. Durante el almacenamiento o la vida útil, la reacción de Maillard normalmente no es tan deseable. Ahí nos cambia el color, nos cambia el sabor, y eso puede llevarnos al final de la vida útil por colores o sabores indeseables. Entonces, para esto el objetivo es disminuir la velocidad de la reacción de Maillard cuando evidentemente es negativa lo más posible. Y para eso, el uso de azúcares, la disminución del uso de azúcares reductores es importante. Aquí vamos a hablar de la sacarosa. ¿La sacarosa es un azúcar reductor? No. Al estar unida, por la forma en la que está unida, la sacarosa no es un azúcar reductor. Pero hay un proceso muy usado en la industria de los alimentos, que es el azúcar invertido, en el que sometemos el azúcar a calentamiento y a un bajo. Lo que hacemos es invertir el azúcar. ¿Por qué se le llama azúcar invertida? Porque hay un cambio en la proyección de la luz polarizada. Pero lo que estamos haciendo es romper la sacarosa y dejarla como una molécula de glucosa menos dulce que la sacarosa, más dulce que el azúcar, que la sacarosa, y esta combinación es más dulce que la sacarosa, da como resultado mayor dulzor que la sacarosa, pero también nos deja dos azúcares reductores que pueden entrar en esta Maillard. Otra de las reacciones importantes de los carbohidratos, pero esta normalmente se da en el proceso, es la de caramelización. Y lo encontramos en muchos usos, tanto en la parte dulce como en la parte salada, pero esta es extraordinariamente difícil que se dé durante la vida útil. Bueno, hablamos de los azúcares simples, también tenemos los oligosacáridos, que normalmente están compuestos de 2 a 20 monosacáridos unidos por un enlace glicosídico. Cuando hablamos más de 20, podemos hablar de polisacáridos. ¿Cuál es el azúcar, el oligosacárido más común en alimentos? La sacarosa, el azúcar o azúcar de mesa o sacarosa. Ya dijimos que no es un azúcar reductor. Y aquí vemos la estructura. Hablamos del azúcar invertida, la hidrolizamos, más dulce, y
monosacáridos reductores, por lo tanto tenemos que estar atentos cuando sometamos a la sacarosa a alta temperatura en un pH bajo, se pueden desarrollar los azúcares reductores y esto a la larga puede tener un efecto importante en la vida útil de nuestro producto. Los polisacáridos normalmente son empleados para dar una sensación de viscosidad en la boca y tenemos una gran cantidad de polisacáridos. Uno de los más comunes es el almidón. Entonces, es muy importante cuando usamos los polisacáridos tener la humedad correcta, la temperatura correcta y el pH correcto para que se hidraten y también para evitar que sufran hidrólisis, ya que en el momento que se hidrolizan pierden su funcionalidad. Estas reacciones suelen ser lentas, a excepción de que tengamos actividad enzimática. Aquí, a los que les gusta la cocina y han hecho alguna sopa crema o alguna sopa en la que contenga almidones, yo espero que no les haya sucedido, pero cuando uno termina de preparar la sopa, lo lógico es que la pruebe con una cuchara, mete la cuchara, prueba de la cuchara y dice, no, esto quedó riquísimo. Y mete la cuchara nuevamente y vuelve a tomar parte del producto. Bueno, las enzimas de la saliva pueden alterar gravemente la viscosidad de esa sopa y al día siguiente esa sopa con una viscosidad importante puede quedar sin viscosidad por la actividad de las enzimas. Entonces, bueno, es importante considerar a las enzimas cuando usamos los polisacáridos. Otra parte importante de la que afecta a la vida útil, principalmente del pan y de algunos alimentos con almidón, es la retrogradación del almidón. Cuando nosotros calentamos el almidón y lo hidratamos y generamos para que desarrolle la viscosidad, lo que estamos haciendo es hidratándolo correctamente. Cuando este almidón empieza a perder humedad, busca regresar a su forma original y a esto se le llama la retrogradación del almidón. Y esto es lo que provoca que el pan al día siguiente o a los 2 días se endurezca. Si nosotros lo calentamos, la retrogradación regresa, o sea, se pierde, la hidratación regresa y acercarnos a la textura original. Aquí vemos algunas imágenes de cómo se explica la retrogradación del almidón. Esto también sucede en las tortillas o en productos elaborados con maíz. Esa pérdida de humedad nos provoca la retrogradación y el endurecimiento de el pan, las tortillas, las arepas. Una forma de disminuir esto es a través de grasas, de emulsificantes, algunas sales y algunas enzimas que nos ayudan a romper el almidón para disminuir este efecto. Las fibras dietéticas son muy importantes para el ser humano y también son polisacáridos que no aportan energía, sino únicamente dan volumen a las heces fecales y normalmente no tienen una implicación importante en la vida útil. Bueno, evidentemente aquí estamos dando un rápido que se entrará a profundidad en el curso de cada uno de estos efectos, contrarrestarlos.
Vamos ahora al segundo macro ingrediente en los alimentos. Los lípidos o grasas o aceites y su efecto en la vida útil. Los llamamos aceites si están en forma líquida, si están en forma sólida a temperatura ambiente, los llamamos grasas. Son solubles en disolventes orgánicos, pueden ser polares o no polares. Polares como los fosfolípidos y no polares como los triglicéridos. Normalmente los lípidos están formados por ácidos grasos. Normalmente estamos hablando que en alimentos los ácidos grasos tienen entre 14 y 24 átomos de carbón. Pueden tener o no dobles o triples ligaduras, que también conocemos como insaturaciones. El hecho de esas dobles y triples ligaduras tiene un efecto directo en la vida útil del alimento. Cuando tenemos un doble enlace, este normalmente se puede presentar en dos formas. Naturalmente, la gran mayoría de los dobles enlaces se presentan en forma cis, que es un ácido que no es lineal, sino que tiene un quiebre, y esto tiene un efecto importante en la textura. Y ahora, cuando nosotros podemos generar una serie de dobles ligaduras en la posición trans, que no son tan deseables, y por eso ya hay algunas legislaciones importantes que hablan de libre de enlaces trans o trans free. Entonces, es una parte importante a la hora de estar desarrollando un producto. El tipo de los dobles enlaces en los ácidos grasos insaturados le confieren una serie de características. El cis, por la forma en la que se empaca, hace grasas mucho más suaves a temperatura ambiente que las trans, que las hacen más sólidas. Y eso, aparte de tener un efecto en el metabolismo, también tiene un efecto en la textura de nuestros alimentos. Es frecuente que las grasas en los alimentos se presenten en forma de triglicéridos. Son tres ácidos unidos por un glicerol. Y estos triglicéridos suelen ser bastante más estables que los ácidos grasos solos. Entonces, aquí tenemos tres ácidos grasos, una glicerina, se unen y tenemos un triglicérido. Estos, como les comento, suelen ser más estables que los ácidos grasos libres. Y entonces, cuando hablamos de oxidación, hablamos de la acidez cuando se rompen estos ácidos grasos y después la oxidación. Un aspecto muy importante en la vida útil es la temperatura a la que vamos a someter a los lípidos. Por ejemplo, en un freído necesitamos lípidos muy estables térmicamente, mientras que en un horneado, aunque tienen que ser estables, no necesariamente son los mismos que usamos en el freído que los que usamos en una formulación que va horneada o en una formulación en la que ni siquiera se somete a temperatura. Las grasas en los alimentos presentan varias funciones
Una de ellas es la textura, el aspecto, y recordemos que muchos de los sabores están en la parte grasosa de los alimentos. Por eso muchos de los productos fritos son tan deseados en muchas culturas, ¿no? Entonces, recordemos que muchos de los sabores están o viajan dentro de los lípidos. Por ejemplo, si desarrollamos un sustituto de chocolate con una grasa vegetal, no con manteca de cacao, pues, ¿qué características deberá tener esta grasa? El punto de fusión deberá ser muy similar al de la manteca de cacao, que el chocolate cuando entra a la boca empieza a desbaratarse precisamente porque la temperatura de la manteca de cacao se funde alrededor de 27, 28 grados. Entonces, esto es una cosa muy importante. No sé si ustedes han probado algunos productos de sabor a chocolate que en el momento que los probamos nos dejan una sensación cerosa en la boca. Esto es porque el punto de fusión de la grasa es más alto y nos deja esa sensación. Bueno, el deterioro químico de los lípidos se presenta de dos tipos. Primero, las reacciones hidrolíticas. Normalmente empezamos por una reacción hidrolítica y después por una reacción de oxidación. Como todo en alimentos, este deterioro químico o estas reacciones a las que son sometidas los lípidos pueden ser deseables o indeseables. Deseables en los quesos maduros, cuando los microorganismos y sus enzimas nos ayudan a deteriorar estos lípidos para dar los sabores característicos de los quesos madurados. También podemos encontrar estos sabores indeseables que suceden en la mayoría de los alimentos. Por ejemplo, es fácil encontrar en mayonesas caseras que se desarrollan los sabores a rancidez muy rápidamente. También en productos fritos, cuando las grasas no son las adecuadas, podemos empezar a identificar estos sabores de oxidación. Las reacciones hidrolíticas de los lípidos, si nosotros partimos de un triglicérido, las enzimas lipasas lo pueden romper, la alta temperatura los puede romper y la acción del agua los puede romper. Esto genera ácidos grasos libres que, como ya mencionamos, normalmente tienen mucho menos estabilidad que cuando están en forma de triglicérido. Y entonces empiezan a desarrollarse esos sabores desagradables. También cuando nosotros estamos trabajando con los freídos, si nosotros llegamos al punto de humo, esto provoca hidrólisis en los triglicéridos y puede acelerar la velocidad de deterioro de los lípidos. Otros factores a considerar cuando tenemos lípidos son el pH y también el efecto de los metales, ¿no? Una vez que empieza la oxidación de los lípidos, empieza una descomposición acelerada, algo que conocemos como autooxidación y nos da los sabores característicos de la rancidez. Otro de los deterioros en los lípidos que podemos ver fácilmente en grasas como la de coco es la saponificación que nos da esos sabores jabonosos. Tenemos una serie de prooxidantes como las lipoxigenasas, el oxígeno singlete, las radiaciones ionizantes, los metales de transición, luz y temperaturas elevadas. Todos esos
son prooxidantes, entonces es importante saber cómo prevenir esta oxidación. Uno de ellos, y el más común, pero no el único, es a través de antioxidantes que pueden ser naturales o sintéticos. Existen una cantidad de antioxidantes naturales ya interesantes, aunque, bueno, muchos de los antioxidantes sintéticos siguen siendo más eficientes. Normalmente el antioxidante suele donar, desprenderse del hidrógeno y así protege a nuestro lípido. ¿Cómo prevenir la oxidación? Bueno, a través de actividad de agua, a través de quitar prooxidantes como los metales. Por ejemplo, en la actividad de agua, recordemos esta gráfica, en esta zona vamos a minimizar la velocidad de reacción. Finalmente, mientras menos área superficial expuesta tengan los lípidos, menor la probabilidad de oxidación. Bueno, profundizaremos en todos estos temas, evidentemente, en el curso. Vámonos a las proteínas. Las proteínas son fundamentales en todo sistema biológico, ya que pues las células y sobre todo las enzimas, bueno, las proteínas y sobre todo las enzimas son las que le dan la funcionalidad a las células. Tenemos diferentes funcionalidades en las proteínas, algunas son estructurales y algunas son funcionales. La complejidad de las proteínas es que están constituidas por más de 20 aminoácidos distintos unidos por un enlace tipo amina sustituido, conocido como enlace peptídico. Este enlace se da entre el grupo amino del aminoácido y el carboxilo del mismo aminoácido. Las proteínas las podemos dividir, tenemos primarias, secundarias, terciarias y hasta cuaternarias, pero las podemos dividir en proteínas globulares, como la mayoría de las enzimas, y proteínas fibrosas, como las estructurales, como pueden ser el colágeno. Perdón. Perdón. Ya un poco de agua para lubricar la garganta. Bueno, el enlace peptídico se da normalmente entre el grupo amino, el grupo carboxilo, y aquí está la sustitución. Liberamos una molécula de y se genera el enlace peptídico. Entonces, perdemos una molécula de agua y se forma el enlace covalente, que en realidad es un enlace amino sustituido. Podemos seguir añadiendo aminoácidos y se van formando las proteínas. Primaria, secundaria, cuando ya tiene en una forma de hélice. Terciaria, cuando ya empieza a combinarse, ahí hay una serie de enlaces, puentes de hidrógeno y demás, que le dan esa estructura. Y la cuaternaria, en donde podemos incluso tener algunas otras moléculas, como pueden ser iones metálicos, lípidos. Entonces se vuelven estructuras sumamente complejas. Y
dependiendo de esta funcionalidad, bueno, de esta complejidad, sea la función biológica de las enzimas y de las proteínas. Ya si nos vamos a los alimentos, cuando tenemos cambios sutiles, por ejemplo, en pH o en fuerza iónica o en temperatura, podemos generar una desnaturalización de la proteína. Estas pueden ser o no reversibles dependiendo de la intensidad o de la cantidad de temperatura o de la fuerza mecánica o del cambio de pH o de la fuerza iónica a la que sometamos a nuestra proteína. Y recordemos que las proteínas tienen una gran funcionalidad dentro de los alimentos. En el pan, el gluten, que es la proteína del trigo, es lo que nos permite dar esa textura suave. Por ejemplo, en una nube hecha de clara de huevo, también la proteína es la que nos permite formar esa espuma, incorporar el aire. Y así las proteínas tienen una gran cantidad de funciones dentro de la industria de los alimentos. Muchas veces, si nosotros desnaturalizamos la proteína, pierde esa funcionalidad o creamos una funcionalidad distinta. Normalmente una proteína desnaturalizada es mucho más fácil de asimilar por el organismo. Bueno, medios para desnaturalizar una proteína: la temperatura, la presión, la fuerza mecánica, el pH, la concentración de sales, la presencia de disolventes o de algunos solutos orgánicos. También a través del tiempo y en la vida útil se puede dar la desnaturalización de la proteína. Un caso que podemos ver con cierta frecuencia es en el caso de la leche pasteurizada, que la abrimos y ya está coagulada en la parte de abajo. Se rompe la emulsión y ese es un tipo de desnaturalización que puede ser dado por el pH, normalmente es dado por microorganismos o por tratamientos térmicos. Entonces, eso puede provocar floculación y, bueno, aspectos muy desagradables. También hay otras desnaturalizaciones que hacemos intencionalmente para generar algunos postres. Cuando nosotros tenemos una desnaturalización de las proteínas y tenemos aminoácidos libres, entonces estos aminoácidos pueden participar en la ya mencionada reacción de Maillard. Por ejemplo, en la proteína vegetal hidrolizada o extractos de levadura, en donde la desnaturalización de la proteína es intencional para que se liberen sabores, también se liberan algunos aminoácidos que nos pueden afectar. La pirólisis, normalmente cuando calentamos por arriba de 200 grados y tenemos proteína, sea la pirólisis de algunos aminoácidos que se descomponen y pueden generar ciertas sustancias que se han identificado como mutagénicas y cancerígenas. También entonces volvemos al pardeamiento no enzimático, reacción de Maillard, y aquí podemos ver el desarrollo de las melanoidinas, que son las que van dando el color, y aquí tenemos muy leve en la primera rebanada del pan tajado y completamente desarrollado en el último, esto provocado por calor. Como ya dijimos, los sulfitos pueden disminuir la velocidad del pardeamiento o evitarlo, nada más esto se da a través de una interferencia
antes de que se formen los productos de Amadori. Aquí hay toda una reacción bastante compleja, la reacción de Maillard. Los que estén interesados lo pueden ver en algún libro de química de alimentos. Y lo que es interesante aquí es entender en dónde podemos interferir para que no se dé esta reacción de Maillard. Cuando esta reacción se da, sobre todo por altas temperaturas, hablamos de los carcinógenos y mutágenos. Por otro lado, hay reacciones de Maillard deseables porque, por ejemplo, a través de la reacción de Maillard se generan una serie de antioxidantes, entonces, que nos pueden ayudar a disminuir los procesos de oxidación. Los radicales libres formados por la oxidación de los lípidos insaturados son los que nos dan los aromas a través de aldehídos y cetonas y sabores desagradables que afectan la vida útil. Un grupo que se encuentra comúnmente en los tejidos vegetales son los compuestos fenólicos. Estos se pueden oxidar a pHs ligeramente alcalinos, con los grupos sulfidrilo de las proteínas, dando colores intensos. Estos son altamente reactivos y pueden disminuir la digestibilidad de los alimentos. Los nitratos también tienen ahí unas interferencias importantes con las proteínas y nos dan los colores rosados en algunos cárnicos que son muy deseables. Estos nitritos normalmente tienen actividad bacteriostática y vamos a profundizar en ello en el curso completo. Evidentemente, tengo que ir un poco rápido en esto a manera de introducción, porque ya no nos queda mucho tiempo. Vamos al último tema que vamos a platicar, y son las enzimas y su efecto en la vida útil. Las enzimas son de naturaleza proteica y normalmente necesitamos un sustrato para que se dé esta reacción enzimática. Normalmente las enzimas van a romper. Es muy importante considerar que siempre van a ir a favor de mayor energía a menor energía las enzimas. Entre el sustrato se forma el complejo enzima-sustrato, se rompe y salen los productos de la reacción enzimática. Otra vez, hay reacciones enzimáticas muy deseables en los alimentos, como en el caso de la panificación y de algunas, por ejemplo, en el caso del huevo, para eliminar los azúcares reductores a la hora que vamos a pasteurizar el huevo y así mantener el color del huevo. Y así como eso, hay una gran cantidad de aplicaciones para las enzimas en la industria de los alimentos. Entonces hay enzimas que son extremadamente selectivas y algunas solamente son selectivas. Algunas actúan solamente sobre un enlace y algunas son un poquito más generalizadas. Algunas enzimas necesitan la actividad de un cofactor, entre ellos los iones metálicos, las vitaminas y las coenzimas, que son cofactores orgánicos que nos permiten que esa actividad enzimática se dé. Normalmente esos cofactores son más pequeños que las enzimas y se incorporan a la enzima para darle la funcionalidad deseable. Aquí vamos a entrar a un tema complicado. Las enzimas
de acuerdo a la Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímicos y Biólogos Moleculares, constan de 4 números. El primero se refiere al tipo de reacción que catalizan. El segundo a la subclase, luego otra subclase y un serial. Bueno, esto es nada más para que sepan que si les venden una enzima 1, 3, 4, 2, por lo menos sabemos que es una óxido reductasa. Los que empiezan con 2, transferasas, 3 hidrolasas, 4 lipasas, 5 isomerasas y 6 ligasas. Entonces, podemos hablar de 2 tipos principales de enzimas, las que naturalmente se encuentran en los alimentos y las que se adicionan para darle una característica final al alimento. Son específicas, entonces tenemos especificidad para cierto tipo de reacciones o muy específicas para una molécula en especial. Las enzimas solo catalizan reacciones de enlaces específicos que se encuentran en una serie de sustratos como los péptidos. Sí, solo catalizan una sola reacción para un sustrato específico. También hay enzimas que solo catalizan un producto específico. Por ejemplo, la lactasa. Los intolerantes a la lactosa pueden tomar pastillitas de lactasa que evitan sufrir las consecuencias cuando toman lactosa. Hay enzimas de muy alta especificidad. Vamos a revisar algunos tipos de enzimas usadas comúnmente en los alimentos sin los números, por sus nombres comunes. La papaína y la renina, la papaína tiene efectos para suavizar la carne, la renina es otra de las enzimas usadas en los lácteos. La lactasa rompe la lactosa, enzimas mejoradoras de la harina que mejoran la textura sobre todo para la panificación, las lipasas que rompen a los lípidos y pueden ayudar a la oxidación cuando esta es deseable, lipoxigenasas del mismo modo, las transglutaminasas, las glucosidasas son bastante comunes en la industria de los alimentos. Cuando nosotros, recordemos que las enzimas, se llevan a cabo con base a la ecuación de Arrhenius, entonces la temperatura puede afectar la velocidad de reacción y cuando la temperatura es lo suficientemente alta, podemos desnaturalizar a la enzima. Entonces, una de las formas comunes para desactivar las enzimas es a través de un proceso que conocemos como blanqueo o escaldado, que es someter a los vegetales arriba de 70 grados centígrados y de esta manera inactivamos las enzimas que nos pueden llevar a deterioro. Entonces, ya dijimos que la actividad enzimática puede ser afectada por otras moléculas en los dos sentidos, como inhibidores o como activadores de la actividad enzimática, como ya lo dijimos, los cofactores. Por ejemplo, el ácido etilendiaminotetraacético es un secuestrante de iones metálicos. Cuando una enzima requiere un ion metálico y nosotros le quitamos la posibilidad de ese ion metálico a actuar con la enzima, es una forma de inhibir o disminuir la actividad enzimática. El pH normalmente también puede tener un efecto positivo o negativo con las enzimas. Finalmente, la cantidad y la forma en la que se encuentra el agua presente en nuestro alimento también puede afectar la velocidad de la
la capacidad de las enzimas en llevar a cabo su función. Entonces, esto es, bueno, regresando a la actividad de agua, por abajo de punto 35 no tenemos actividad enzimática, por arriba la velocidad incrementa, por arriba de punto 85, por efecto de dilución, vuelve a bajar un poco la velocidad de deterioro. Recordemos que muchas drogas o fármacos son inhibidoras de actividad enzimática. Estas no, evidentemente, no son usadas en la industria de los alimentos. También las enzimas son muy usadas en algunos jabones domésticos, esos que dicen que tienen actividad biológica. Por ejemplo, las enzimas suelen facilitar el deterioro de los lípidos o de algunas proteínas y aumentar la eficiencia de los jabones. También en la industria de la mezclilla son muy usadas y evidentemente en la industria farmacéutica. Entonces, muchas de estas enzimas nos pueden afectar o nos pueden mejorar la vida útil de nuestros productos y profundizaremos en eso. Bueno, por mi parte, ha sido una breve introducción de lo que será el curso. En el curso, por supuesto que hablaremos del tercer grupo, que por cuestiones de tiempo no pudimos abordar en esta plática, que son las vitaminas, los minerales, los aditivos, los sabores, los probióticos, prebióticos y demás, y el efecto que pueden tener en nuestros alimentos. Por el momento, les pido que escriban a través del chat sus preguntas. Y este es el libro La vida útil de los alimentos y sus principales reacciones, en donde se profundiza bastante los temas que acabamos de ver. Espero entonces sus preguntas, espero poderlas contestar y muchas gracias por escuchar esta plática. Bueno, ingeniero, queremos agradecerle también a usted por su tiempo, por la charla pues tan profunda e introductoria hacia el curso que estamos ofreciendo desde la asociación. En este momento pues no hay ninguna pregunta, no sé si alguien quiera acceder al chat, damos un minutico de espera para ver si alguien desea hacer alguna pregunta. Ok. Bueno, al parecer no, ok. Tenemos una pregunta. Laura Melissa Ramírez, si tú pudieras ser un poquito más específica, tú preguntas, buenas noches, si yo estoy diseñando un nuevo producto y quiero saber, hasta ahí escribió. Bueno, ya, ¿cuál sería la vida útil de este? Bueno, no sé si de pronto la pregunta está enfocada a cómo se hace el conocimiento, cómo se puede obtener el... Ok, ahí ya la puse. ¿Cuál sería el estudio preliminar que debo hacer para saber la vida útil de un alimento? Gracias. Lo primero que tenemos que ver es la actividad de agua. ¿Y por qué la actividad de agua? Eso nos va a decir cuáles son las posibles fuentes de deterioro de nuestro alimento. Entonces, me parece que es muy importante identificar si yo tengo una actividad de agua relativamente alta, por abajo de 0.62, puedo tener crecimiento de microorganismos
y estos pueden llegar a deteriorar mi alimento. Entonces, ¿cómo puedo evitar que estos microorganismos actúen si es que no es un producto fermentado? Entonces, lo primero es la actividad de agua. Si yo tengo un alimento que está entre 0.4 y 0.6 de actividad de agua, puedo esperar una vida útil por lo menos de tal vez de 6 meses. Si estoy entre 0.2 y 0.4, puedo esperar una vida útil de 1 año o incluso más larga. Pero va a depender de todos los materiales que estés usando para poder definir si vamos a tener algún riesgo microbiológico o no, y si después el otro tipo de reacciones deteriorativas. Por ejemplo, hay alimentos que tienen actividad de agua muy baja, como son los productos fritos. Al yo freír un producto, la actividad de agua suele bajar bastante, pero también puedo tener ahí problemas de rancidez y va a depender de la temperatura que use en el freído y la cantidad de agua que quede resultante. Entonces podría esperar en un producto que es freído una vida útil que puede ir desde los 2 hasta los 6 meses. También dependerá la protección que yo le dé en mi empaque. Espero haber contestado la pregunta correctamente. Bueno, esperamos que sí. La siguiente pregunta dice, quisiera saber cómo se comporta la actividad de agua en alimentos como harinas. Las harinas, normalmente, cuando yo bajo demasiado la actividad de agua o seco demasiado mi harina, puedo empezar a generar algunas notas de rancidez, porque la gran mayoría de las harinas traen una cantidad razonable de lípidos. Entonces, si yo las seco de más, puedo generar un problema de rancidez. Por el otro lado, si yo las dejo muy húmedas o algunos puntos en donde quede alta humedad, se pueden empezar a desarrollar hongos. Entonces, normalmente para las harinas, lo ideal es que estemos en una actividad alrededor de entre 0.2 y 0.4. Si seco de más, puedo acelerar la rancidez. Si seco de menos, puedo generar que empiece a crecer hongos, incluso que si se desarrollan los hongos, corro el riesgo de que se puedan generar algunas aflatoxinas, aunque normalmente las aflatoxinas se desarrollan durante el almacenamiento de granos. Entendido, ingeniero. La siguiente pregunta la hace Diana María. Ella pregunta, quiero preguntar si en el curso se puede trabajar con un producto específico. Además, para evaluar la vida útil de un derivado lácteo con alto contenido de azúcar, ¿debo hacer inicialmente las isotermas de absorción y desorción? En el caso de un lácteo con alto contenido de azúcar, yo te diría que nada más lo recomendable es sacar la actividad de agua inicial para saber cómo vamos a proteger nuestro lácteo. Ahora, la intención en el curso es que sí, cada uno de ustedes trabaje con algún producto, aunque tenemos una sola sesión práctica. Yo les voy a pedir que ustedes vayan haciendo una serie de pruebas para incluso ir acelerando la vida útil de su alimento y lo analizaremos el día de la sesión práctica. Esa sesión práctica vamos a ir analizando cada uno de los alimentos que ustedes pongan sobre la mesa para ir viendo cómo se puede comportar la vida útil, o sea, hacer una predicción de la vida útil de su alimento. Esa es la intención del curso. Incluso veremos algunas formas en las que se puede
incrementar la vida útil de ese alimento y algunos trucos para incrementar la vida útil del alimento. Espero haber contestado la pregunta. Sí, señor. Bueno, preguntan que en las harinas, aparte de la actividad del agua, ¿cuáles son los factores más importantes que pueden influir en la vida útil? Estoy perdiendo un poco la comunicación. No hay ¿Qué es problema. la pregunta, por favor? Sí, señor. Él pregunta nuevamente que en las harinas, aparte de la actividad de agua, ¿qué otros factores importantes pueden influir en la vida útil? Uno de los factores más importantes es la separación que hagamos en el proceso. Por ejemplo, las harinas integrales, en donde el grano es completamente molido, tienden a tener mucho más lípidos y entonces la vida útil tiende a disminuir. Entonces, la separación de la parte grasosa del grano, eso se hace durante los procesos de molienda y separación, es una parte importantísima en la vida útil de las harinas. Típicamente, las enzimas están en el núcleo en la parte central del grano, que es donde también tenemos mayor cantidad de grasa. Cuando nosotros separamos y nos queda una parte con almidón y proteína y otra parte con lípidos y proteína, eso nos aumenta típicamente la vida útil. Mientras menos grasa tengamos en nuestra harina, eso nos permite una mayor vida útil. Por eso, normalmente las harinas integrales tienden a tener una menor vida útil por la presencia de enzimas y por la presencia de una mayor cantidad de lípidos. Ok, la siguiente pregunta dice, cuando hablamos de productos como cerveza, ¿la interpretación de actividad de agua es la misma? En estos productos generalmente se hace dicha mención. ¿Cuál podría reemplazarla? Bueno, en el caso de la cerveza, la actividad de agua es extraordinariamente alta. Y ahí hay dos factores que nos van a permitir, bueno, tres factores que nos van a permitir alargar la vida útil de un producto como la cerveza. La primera es la pasteurización, que en la pasteurización nosotros inactivamos tanto las levaduras como las enzimas. Otra de las cosas que protege fuertemente a la cerveza con respecto a la vida útil es la producción del CO2. El CO2 presente en la cerveza nos va a evitar o nos va a retrasar o a disminuir los procesos de oxidación. En el caso específico de la cerveza, la oxidación que podemos tener, y es más por un efecto de oxígeno singlete, por efecto de la luz, es la oxidación del lúpulo, que es lo que da ese sabor amargo a la cerveza. Y normalmente para evitar esa oxidación podemos usar o lúpulos estabilizados, que suelen ser más costosos, o usar protección en contra de la luz, en este caso a través de el envase ámbar o verde, o en productos enlatados, en los que están totalmente protegidos de la luz. En la mayoría de las bebidas, lo que nos ayuda a la conservación de la vida útil es los procesos que eliminan a los microorganismos, a excepción del yogurt, porque en el yogurt la idea es que los microorganismos estén vivos, el pH, que también es un factor muy importante en la vida útil de las bebidas,
y el CO2 o la gasificación. Si nosotros tenemos una bebida sin gas, entonces la protección la da el tratamiento térmico y el pH. También es muy importante la protección que le demos a través de nuestro envase en protección contra la luz y contra el oxígeno principalmente. Bueno, ingeniero, yo creo que por hoy la sesión está completa, la sesión de preguntas. Estaban haciendo preguntas acerca del curso, entonces en este momento pues quiero agradecerle primero al ingeniero por su tiempo, el espacio que nos ha brindado, la introducción al curso que ha sido bastante completa, pues para que todos los asistentes del webinar tengan como una información bastante clara acerca de cuál va a ser el contenido que vamos a trabajar en el curso. Teniendo en cuenta las preguntas que están haciendo de la parte técnica, les informo. El curso ya está programado en la página web de nosotros, aciqbogotá.com, en donde está el enlace que dice curso teórico práctico de análisis y estudio de vida útil en alimentos. Está dispuesto que se haga el día del 27 de agosto al 7 de septiembre la parte práctica y el 8 de septiembre la parte teórica. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y van a estar abiertas hasta el día 20 de agosto. En cuanto al tema de el costo del curso, nosotros como asociación manejamos 4 categorías diferentes para hacer los costos. La primera categoría es la de profesionales en diferentes áreas, o sea, personas que no sean profesionales en ingeniería química y el público en general. El costo para esta categoría es 1.500.000 pesos. La siguiente categoría son los asociados profesionales, personas que desean asociarse. Para poder asociarse hay unos requisitos que deben ser ingenieros químicos o profesionales en carreras afines a la ingeniería química. Y una vez que se realiza la asociación, que tiene un costo de 200.000 pesos, el curso tiene un costo de 1.050.000 pesos. La tercera categoría es para los estudiantes de pregrado. Los estudiantes de pregrado de cualquier universidad del país tiene un costo para ellos de 800.000 pesos. Y la cuarta categoría le ofrecemos a los estudiantes de pregrado que se afilien a la asociación. La afiliación para estudiantes de pregrado tiene un costo de 100.000 pesos y el curso queda en un costo de 560.000 pesos. Estos son los precios que estamos manejando en este momento. Yo voy a hacer el envío a todas las personas que se inscribieron y a las personas que estén interesadas de una pequeña encuesta para hacer un sondeo de cuántas personas y quiénes están interesados en tomar el curso. Adicionalmente, quiero comentarles que para las personas de público general, la categoría de público general, estamos manejando una oferta exclusiva pues que se lanza el día de hoy y es si las personas que pues desean tomar el curso y pertenecen a esta categoría conforman un grupo de 5 personas, es decir, me contactan y me dicen, mira, nosotros 5 que vengan en un grupo, nosotros 5 vamos a tomar el curso. Tienen que ser pues de pronto personas conocidas que estén interesadas y pues que estén manejando de pronto algún trabajo en grupo o que pertenezcan a una misma empresa o que estén haciendo de pronto algún proceso de investigación para pues para que les sirva el curso a todos. Y el costo que se está manejando es de que se hace una inscripción para 10 personas por 5 millones de pesos. Entonces voy a enviarles la encuesta a todas las personas. Espero haber contestado pues las preguntas que tienen acerca de lo que se va a hacer con el proceso de inscripción. Y pues con esto creo que ya daríamos por terminada la sesión del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a lo que acabo de mencionar. Para atender mejor a sus inquietudes, les solicito que envíen un correo
a dirección@acicubogotá.com. Y eso es todo por hoy. Entonces, por último, nuevamente agradecerle al Consejo Profesional de Ingeniería Química por el apoyo que nos brindan. Es un curso ofertado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y el docente es el docente, el ingeniero Guillermo de Icaza. Entonces, ingeniero, pues muchísimas gracias. No sé si quiera decir algo más. Muchísimas gracias y espero verlos en el curso. En las primeras 2 semanas serán una parte teórica, la parte práctica el día 8, en la que podremos revisar cada uno de los productos que estén interesados, se sometan a al escrutinio y a ver las posibilidades que tenemos para mejorar la vida útil. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Feliz noche para usted también, ingeniero. Muchas gracias.